Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que la presentación de Andrés quedó muy claro que tanto las personas como las empresas requieren inevitablemente en mayor o menor medida el uso de los datos. Es decir, las personas es casi imposible imaginarse a alguien que pueda convivir en una sociedad sin brindar sus datos de alguna forma, y que una empresa pueda operar sin tener datos personales es también prácticamente imposible. Por ende, el problema no son los datos como tal, sino el mal uso que se le puedan dar a estos. Vemos que este tema, ¿por qué puede ser importante todo el tema del uso adecuado de los datos? En primer lugar, vemos que hay un riesgo reputacional muy importante de las empresas. Usando el ejemplo de la farmacia que decía Andrés, tal vez la persona que vio que le usaron sus datos y que no los respetaron, que no cumple, ya las personas, esa pérdida de confianza que vamos a ver, ya van a perderlas desde las empresas, o si peor aún, esa empresa sufre algún problema con el manejo de los datos personales, reputacionalmente ya va a ser muy fuerte el impacto negativo que eso va a tener. Entonces, además de la pérdida de confianza que ahora vamos a ver, hay un tema reputacional importante hacia el manejo de datos personales. Además, hay un tema inevitable de sanciones, es decir, tanto a nivel del reglamento europeo como el reglamento o las leyes de nuestro país, hay sanciones ante la falta de cumplimiento de estas obligaciones, y ese no es un tema menor. También tenemos la pérdida de confianza de clientes que les mencionaba, es decir, yo si voy a una gasolinera, brindo mi correo electrónico únicamente para facturación y después me mandan información comercial, pues ya hay una pérdida de confianza. O también, para un ejemplo que de hecho también me pasó a mí, el día de ayer el asegurador me mandó por error el correo de otro cliente de él con información personal de esta otra persona, entonces ya a mí me hace pensar en la confianza, es decir, si eso le pasó con los datos de otra persona, ¿qué pasará con los míos? Y eso en un tema como seguros con información sensible, pues al menos a mí, como en ese caso como consumidor, pues me hace una pérdida de confianza general. Y después problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque el mal manejo de los datos puede llevar problemas de seguridad hacia los datos, que podría llevar los tres inconvenientes anteriores, pero también el mal manejo de la información general podría llevar problemas de seguridad hacia toda la compañía como tal, de forma hasta volverla inoperante. De hecho, muchas empresas hoy en día, el activo que tienen o lo que los podría paralizar realmente no es si se meten a robar a una instalación, no es si se quema una instalación, son los datos como tal. Es decir, si desparalizan a la gran mayoría de empresas sus servidores como tales, eso es lo que realmente los puede bloquear, paralizar o incluso llevar a la quiebra, más allá de, si tampoco es que sea un acto positivo, pero si se meten a robar a una sucursal, si hay algún robo de dinero, un incendio similar. Tipos de inconvenientes o algunos ejemplos para ver por qué realmente esto es un problema. Esto es algo tal vez a nivel mundial, ejemplificar de la sanción que recibió hace un tiempo Equifax por 143 billones de dólares, pero no, en Costa Rica no estamos exentos a estos casos, y un ejemplo muy puntual, por ejemplo, el caso ocurrido de los futbolistas y sus salarios. Esto fue lo que dijo la Caja Costarricense del Seguro Social cuando se ventilaron los salarios, y es que ellos no dieron la información. Y muy probable, no tenemos por qué creer diferente, la Caja no mintió con estas declaraciones. Pero hay que recordarnos y ponerlo en el contexto de que pocas semanas antes en La Nación salió una noticia que decía que en la Caja los bodegueros, choferes y un montón de gente que no necesitaba tener acceso a las bases de datos tenía acceso a esta información. Entonces, si vemos que un montón de gente que no debía tenerlo tiene acceso a los datos, posteriormente se filtran un montón de datos y la institución dice que ellos no los brindaron, pues es muy claro saber qué es lo que pasó ahí. Claramente esto es un ejemplo de un mal manejo de datos personales, o al menos de un mal manejo de datos personales, sin pensar en tal vez otras posibles consecuencias, pero es claro que producto de ese mal manejo de datos personales se dio esta filtración que puede traer un montón de consecuencias, tanto para las personas que se brindaron los datos, que puede haber problemas de seguridad para ellos, los que tenían algún salario elevado y demás, así como temas hacia su privacidad, intimidad y demás. Este es también
Otro ejemplo de una aerolínea que tuvo una sanción que en ese momento fue un récord de 183 millones de libras, y como estos pues hay muchos otros casos que podría aburrirlos de seguirlos citando, pero más que todo para ver por qué este tema es importante y cuáles son los riesgos. Y esto tal vez los más puntuales, pero hay muchos intangibles, como les comentaba, de quién va a ir a un lugar donde ya vio sus datos perjudicados, o el tema reputacional, que es difícil de construir y demás. Y es una industria, o los daños han crecido tanto que también ha crecido la industria de los seguros para asegurar este tipo de riesgo, lo que nos demuestra lo latente que es este riesgo como tal. Ahora bien, entrando ya al tema del manejo de datos personales o las mejores prácticas que podríamos tener, tal vez para verlo desde el punto de vista más práctico, tal vez la parte más importante es contestar estas preguntas. Y en las respuestas a estas preguntas de cómo se van a recolectar los datos, para qué se utilizarán, cómo se almacenarán, cuáles derechos le daré a las personas, qué hacer si ocurre alguna situación, teniendo claro la respuesta a esas preguntas y obviamente procediendo de la forma en la que indica la ley y demás, puedo estructurar un correcto manejo de datos personales. Porque si yo empiezo a recolectar y hacer tratamiento de datos personales sin tener al menos claras estas preguntas y estas inquietudes, pues voy a empezar a manejar más información de la cuenta, a estar de forma, como mencionaba Andrés, que muchas empresas a veces la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, de forma desarticulada, con lo cual ya va a dificultar todo el manejo de datos. Decía Napoleón que la guerra es el 90% información, y tal vez de ahí podía salir el tema de información es poder, y ciertamente sí, pero también hoy en día información es riesgo, es decir, entre más información yo tenga, si tengo información que no necesito y que no le saco provecho, también estoy conllevando riesgos. Entonces, tener estas inquietudes claras nos puede ayudar. ¿Cómo recolectaremos la información? Pues muy fuerte en nuestra ley, ya el GDPR ha incluido otras formas de recolectar, pero nuestra ley todavía maneja el concepto del consentimiento informado de una forma central, que debe ser libre, expreso, inequívoco e informado. Es decir, yo no puedo amenazar a alguien de que debe dar el consentimiento, debe ser un otorgamiento libre, debe ser expreso en el sentido de que sí tiene que haber una manifestación de voluntad. Yo no lo puedo hacer como sería en inglés un opt-out, o de forma que ya esté prechequeada alguna casetilla o demás. Yo tengo que hacerlo inequívoco, es decir, de forma tal que no quede claro dicho consentimiento. No puedo tampoco incluirlo en alguna cláusula adicional dentro, como dicho popularmente, como si fuera un gol dentro de un contrato general, e informado, es decir, la propia ley incluye información obligatoria que tiene que ir en el consentimiento, que tiene necesariamente que estar incluido. Si no, eso podría ser una falta leve en el sentido de que se estaría informando, pero no de forma suficiente, como veíamos en la charla anterior. Y específico para los fines que se estaría utilizando. Hay además otras formas en las cuales se podría recolectar la información, como cuando hay una relación contractual o cuando hay alguna relación laboral y demás. En nuestra ley esto no está tan desarrollado, siendo el consentimiento la principal justificante para recolectar la información. Ahora bien, ¿para qué se utilizará la información? Para esto es importante tener protocolos para el manejo de datos, de forma tal que declaren para qué sí se puede usar, para qué no se va a utilizar estos determinados datos. Muchas veces nos enfocamos solo en el dato como tal y no en para qué lo voy a utilizar, cuando ambos conceptos son importantes. Hemos mencionado mucho el ejemplo de el correo para facturas electrónicas. El problema no es tener ese dato, es que ese dato solo lo puedo usar para envío de facturas. Si ese mismo dato se utiliza para otro fin, ya ahí estoy incumpliendo. Entonces los protocolos que definan todos estos procedimientos en las empresas, pues ya son muy claros y tienen que ser suficientemente robustos en empresas de mayor tamaño, de forma tal que las personas que van a hacer ese tratamiento, pero tal vez no estuvieron involucradas en el diseño de estos protocolos, pues también los implementen de forma adecuada. Además, realizar análisis de riesgos adecuados para ver la forma en la cual se utilizarán y almacenarán esos datos para, de forma tal que las medidas que se tomen alrededor de estos datos sean acorde a los riesgos que esto conlleva. Y además implementar con programas de cumplimiento. No es solo
hacer el protocolo y ya, o hacer el análisis y ya. Si yo no hago un programa de cumplimiento que me ayude a tener una cultura de protección de datos en las empresas, esto no va a poder llegar a ningún lado, no va a haber un manejo efectivo de los datos. Además, esto lo vamos a detallar más adelante, pero de la forma de utilizarlos es detallar el manejo en caso de incidentes que vamos a detallar más adelante. ¿Cómo se van a implementar? Primero, los sistemas de seguridad adecuados que deben ir acorde a la información. No es lo mismo manejar un número de cédula de una persona que ser un consultorio médico y manejar los padecimientos médicos de esa persona. No es lo mismo manejar 5 datos personales que manejar los datos de millones de personas, y así, etcétera, etcétera. Entonces, según el análisis de riesgo que se haga, sí hay que establecer medidas de seguridad adecuadas para este manejo, algunas físicas, otras lógicas, pero que permitan el uso adecuado de los datos. Además, muchas veces los procesos de destrucción de información son claves. Como les mencionaba, muchas veces la información que no se le da ningún uso, más bien estorba y compromete a la empresa. Es decir, si no tiene ningún beneficio económico ni real tenerla, el solo almacenar esa información es riesgo para que haya una fuga, para que haya un mal uso, etcétera, que no conviene tenerlo, sin entrar en temas ya de derecho al olvido cuando lleve a cabo. Y las capacitaciones, que casi que para cualquiera de estos temas, las capacitaciones, las culturas, las conciencias que se creen van a ser vitales para el manejo adecuado. Ahora bien, los derechos ARCO, que también mencionaba Andrés, y entrando en qué derechos le daré a las personas, estos pues se resumen, la parte del derecho de oposición no se estructura diferente en nuestro ordenamiento, pero básicamente las personas tienen derecho a accesar los datos, tienen derecho también, es decir, a saber cuáles datos tengo de ellos, a rectificarlos, que es pues corregir cualquier dato que esté de forma incorrecta, derecho de cancelación, es decir, o aquí mejor llamado de eliminación o supresión, que es de eliminar cualquier dato que ya no se quiere mantener, y el derecho de oposición o el derecho de revocación del consentimiento. Ahora ustedes dirán, es muy sencillo darle a la persona un derecho de acceso. Perfecto, pero cuando se tiene una base de datos de cientos de miles de personas, varias sucursales, varias personas con acceso a la información, y de una ley que me exige 5 días para dar esa respuesta, pues ya estos temas no se ven tan sencillos de atender si es que no se tenía suficientemente estructurado estos derechos. Ahora bien, ¿qué hacer en caso de emergencia? Que aquí, como les mencionaba, pueden haber 2 situaciones. Por un lado, un tema de datos personales, y por otro lado, que muchas veces va de la mano, el tema de manejo de información. ¿Por qué van de la mano? Porque cuando se suele dar alguna situación de hackeo por cualquier situación, una fuga por algún colaborador, un malware, etcétera, etcétera, suelen estar entrelazados ambos datos, y entonces ahí es donde es necesario tener los procedimientos adecuados, que obviamente hay que tenerlos previo a que la situación ocurra. Es decir, claramente cuando yo ya estoy en una emergencia no puedo empezar a ver qué es lo que tengo que hacer, sino esto ya tiene que estar hecho antes. Primero, tener procedimientos que permitan aislar los sistemas va a ser una medida siempre efectiva para poder contener el daño. Es decir, si esto fuera el equivalente a si se estuviera incendiando una casa, si yo puedo aislar el fuego únicamente en una habitación, esto me va a permitir lastimosamente que se queme una habitación, pero dichosamente evitar que se queme el resto de la casa. Entonces, teniendo los sistemas adecuados, yo puedo lograr aislar rápidamente, asumiendo que se detectó también rápidamente el problema ocurrido, y con esto hacer que el daño o sea menor o por lo menos que no crezca. Esto va a ir de la mano con detectar la magnitud del problema, es decir, saber si se trata de 3 datos que hubo, de todos los datos de la empresa, de todos los servidores, para así ir de las manos de la forma en la que se deberá reaccionar. Activar protocolos de notificación, perdón, tranquilidad que no estaba en China ni he viajado recientemente por ahí.
Los protocolos de notificación son muy importantes. La ley da plazos de 5 días para notificar tanto a la agencia como a las personas de lo ocurrido y las acciones tomadas. Entonces, activar estos protocolos es muy importante para evitar que el problema sea aún mayor. Ya si también desde un punto de vista, desde los riesgos que hayamos antes reputacionales y de confianza y demás, esto también es importante. No es lo mismo ser nosotros los que transmitimos una noticia a las personas a que se enteren por otros medios. Además, los cumplimientos legales que eviten, si bien aquí no hay una multa clara sobre no cumplir con la obligación de notificar, pues hay una falta por el deber de seguridad que puede ir de la mano con una no notificación, con lo cual eso también es sumamente importante. Y en este caso, todos estos protocolos lo que permitirán es la forma en la que se reaccionará. Muchas veces esto va a ir de la mano con, si fuera un tema de hackers, si hubiese algún tipo de notificación, si hubiese algún tema de seguro, pues lógicamente notificar al asegurador para que él intervenga, como lo exigen casi todas las pólizas, y de hecho aquí en Costa Rica ya hay pólizas autorizadas por la SUGESE para este tipo de inconvenientes, lo que se conoce como riesgo cibernético, y entonces eso también puede ir de la mano. Entonces, resumiendo en este caso, vemos que el manejo de datos personales debe ser un eje central dentro de las empresas, no es algo que puede manejarse de forma desarticulada, de forma descoordinada dentro de la empresa, porque esto inevitablemente lo que hará es que hayan fallas y demás. Legislaciones más modernas y actuales como el GDPR incluso, entre comillas, crea la figura del oficial de cumplimiento de protección de datos, que es básicamente una persona híbrido que no es del departamento de auditoría, no es del departamento legal, no es del departamento de mercadeo, pero que su función principal es velar por el cumplimiento de esos datos, y que más allá de que aquí no esté esa obligación formal, eso es lo que se debería buscar, tener un uso centralizado y estructurado de los datos, que ya como vimos, de no hacerse así puede comprometer seriamente a la empresa, tanto desde un punto de vista sancionatorio como un punto de vista de negocio, y así que permita cumplir todas las situaciones para velar que más allá de que el tema del manejo de los datos se vuelva algo que afecte la actividad económica de la empresa, más bien lo ideal es que el manejo de los datos se vuelva un aliado de la empresa en manejar adecuadamente la información. Muchas gracias.